Espacio Incluyente. Un programa de entrevista, Datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. Conducido por Marlene Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Felices de tenerlos con nosotros esta tardecita. Les deseamos buen provecho a todos aquellos que estén comiendo. Encantados de acompañarlos en sus alimentos. Y bueno, pues recuerden que este programa sale cada 8 días de 3 a 4 de la tarde aquí en su emisora a través del Centro Cultural de España en México. Y el día de hoy les recuerdo también que si no pueden escucharnos los jueves, cualquier otro día de la semana y a cualquier hora nos pueden escuchar a través de Mixcloud. Así nos encuentran como Espacio Incluyente y bueno, cada uno de nuestros episodios ahí los van a encontrar a partir de esta nueva temporada. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Vámonos a nuestra primera sección con la psicóloga Alejandra Juárez. Vamos a escuchar curiosidades de la salud emocional y la discapacidad y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente. Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y el tema del que voy a hablar hoy es las personas indígenas con discapacidad. El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una oportunidad para conmemorar a estas comunidades y sus conocimientos. El motivo de este día es para recordar el trabajo diario que se debe realizar para los derechos de los pueblos indígenas, así como la creación de organizaciones y leyes que asesoren y protejan a las personas indígenas. Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimientos únicos. Existen más de 467 millones de personas indígenas en el mundo en 90 países, que representan a 5,000 culturas distintas. Aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo son autónomos, muchos de ellos todavía se encuentran bajo la autoridad de los gobiernos que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. ¿Sabías que en México hay un total de 70 pueblos indígenas? Los estados con más poblaciones son Chiapas y Oaxaca. Pero, ¿y este tema cómo se relaciona con la discapacidad? En los pueblos indígenas también existen muchas personas con discapacidad o multidiscapacidad, y que muchos de ellos y ellas no conocen su diagnóstico, ya que no cuentan con los recursos para poder recibir una atención médica. Las personas indígenas tienen 3 veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema, sufrir desnutrición y suelen carecer de protección social y de recursos económicos suficientes. La esperanza de vida de las personas indígenas es hasta 20 años menor que la de poblaciones no indígenas. Entonces, si las personas indígenas sufren discriminación y carecen de diversos recursos, imagínate qué sucede con las personas indígenas con discapacidad. Se enfrentan a grandes obstáculos en el desempeño de sus ocupaciones diarias y ni siquiera se contempla la posibilidad de la inclusión a un trabajo, a la educación y a la protección civil. Las personas indígenas con discapacidad viven en situación de abandono, y no solo por la familia, también por la sociedad. No tienen silla de ruedas, no cuentan con entradas accesibles, se les han negado tantos derechos como la educación, la libertad, movilidad, atención médica, rehabilitación, independencia, seguridad financiera. Otro aspecto que es importante nombrar es la situación que viven específicamente las mujeres indígenas. Las mujeres sufren discriminación por el hecho de ser mujeres, por la condición de discapacidad y por ser indígenas. Son personas invisibilizadas y que viven en contextos de violencia.
Se requiere de la creación de espacios en los que se fomente inclusión, respeto, trato digno y atención a las desigualdades. Creo que tenemos mucho que reflexionar y mucho que hacer acerca de este tema. Yo me pregunto, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para que una persona indígena con discapacidad pueda vivir dignamente? Espero que esta información les haya interesado y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Si tienes sugerencias sobre algún tema del que te gustaría escuchar en esta sección, puedes hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Ya estamos de vuelta con ustedes en Espacio Incluyente y el día de hoy tenemos un programa súper padre para todos aquellos que les gusta la comunicación, en especial la radio. Y bueno, pues nuestra invitada el día de hoy se conecta desde Buenos Aires, Argentina. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a escuchar esta cápsula de semblanza y volvemos enseguida con ustedes. Alejandra Paulucci es locutora egresada del ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica en Argentina, y de la especialización en doblaje dictada por la misma institución. Licenciada y profesora de Letras UBA, Universidad de Buenos Aires. Ha estado a cargo del taller de locución El Mundo en Voz, desde el 2016 junto a Gladys Costa. Profesora de teatro generando un espacio nuevo, gratuito y necesario para la comunidad con discapacidad visual. Debido al contexto actual de pandemia que se vive a nivel mundial, dicho taller se llevó a cabo en este 2021 de manera virtual exitosamente. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Alejandra Paulucci, solo aquí, en Espacio Incluyente. Bienvenidos nuevamente a Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y estoy feliz de compartir los micrófonos este día con una mujer que admiro mucho. Acaban de escuchar su semblanza y se trata de la licenciada y profesora de letras, y no nada más eso, sino locutora y especialista en doblaje, nuestra querida Alejandra Paulucci. Bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Qué presentación, Marlene, bienvenido. Gracias por contactarse. Pues, yo feliz de que estés con nosotros desde Buenos Aires y hablando de un proyecto súper interesante que es la radio en épocas de pandemia, pero además en temas de discapacidad. Así que cuéntanos un poquito de ti, Alejandra, acerca de cómo decides estudiar todas estas credenciales que ya mencioné y que además te han hecho la mujer que eres. Qué difícil empezar el recorrido al revés, pero bueno, la locución desde muy chica me interesó y me gusta mucho la radio y bueno, fui muchos años oyente, sigo siendo oyente activa de la radio. Me parece que es un medio que bueno, acompaña y enriquece mucho nuestra vida. Y siempre me interesaban las voces que salían de allí adentro y siempre me interesó la voz como un objeto de estudio, digamos, ¿no? Porque también, bueno, estudié canto y siempre me interesó la parte estética de la voz, de cómo suena, de la forma que tiene y de cómo se transmite esa forma bellamente, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, empecé a estudiar locución en el ISER, donde sigo, bueno, hace muchos años. Me recibí y pasaron otros años y volví a trabajar en ISER, bueno, ahora como docente. El ISER es una institución bastante única en Latinoamérica porque es el único instituto público
terciario, de nivel terciario, donde se dicta la carrera de locución. No tenemos otros ejemplos, gratuita, ¿no? Pública y gratuita. No tenemos otros ejemplos de institutos que den este oficio, esta carrera en su currícula, ¿no? Así que es un ejemplo bastante, es poco común, ¿no? Que haya una escuela dedicada a locución. También, bueno, tenemos otras carreras que es productor y guionista de radio y televisión, y bueno, hay una especialización de doblaje ahora que dura 1 año también, y bueno, es difícil entrar porque hay cupos. Tenemos, aunque sea pública, lamentablemente, bueno, como no hay docentes ilimitados, digamos, se toma un examen de ingreso y luego de ese examen son 3 años de estudio, ¿no? Y salís con el carnet de locutor nacional, ¿no? Que te avala para trabajar en todo el país, en toda Argentina. Así que bueno, y empezamos por ahí, y bueno, la parte de letras siempre me interesó y siempre fui muy lectora, así que reuní esas 2 pasiones que son la lectura y la voz y la radio, y bueno, por suerte para mí la vida te da oportunidades y te espera también, y no hay apuro, podés llegar a hacer cosas que tenías en mente en un momento muy lejano. Así que tuve tiempo de hacer todo y bueno, la verdad que estoy contenta de haber logrado, digamos, haber podido estudiar y tomarme el tiempo, porque la carrera de letras la terminé a los 40. Pero bueno, como digo, la vida te da tiempo de encontrar y de llenar todo lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Como que te da la posibilidad de probar diferentes cosas también. Así que bien, contenta. Qué bien, pues fíjate que lo que acabas de decir es muy cierto. La ventaja de dedicarse a la comunicación, sobre todo la radio, que no tiene mucho que ver con la imagen pública, nos permite a cualquier edad desarrollarnos, aprender, y no importa la edad, sino realmente el querer hacer las cosas. A muchos nos ha tocado escuchar una voz detrás de la radio e imaginarnos su fisionomía, imaginarnos su edad, y muchas voces parecieran muy jóvenes y en realidad no lo son tanto, ¿verdad? Y entonces eso es lo padre, que puede uno jugar también con la imaginación de los oyentes. Pueden imaginarnos a lo mejor altas, rubias y de ojos azules, o no con esas características, pero sí a lo mejor buena onda, bonachonas y inteligentes, qué sé yo. La verdad es que esa posibilidad que nos da la radio es verdaderamente maravillosa. Esa es la magia, y el podernos comunicar ahora desde cualquier parte del mundo, porque eso es otra ventaja que ha traído la pandemia, ¿no lo crees? Totalmente. Bueno, el taller virtual para personas con discapacidad visual y baja visión, El Mundo en Voz, que así se llama, empezó, fue la primera vez que hicimos una edición virtual, y la verdad que fue maravilloso, porque la pandemia, como decís vos, vino, bueno, a poner nuestro mundo patas para arriba, a cuestionarnos un montón de cosas, nos agarró desprevenidos a todos, obviamente, porque nadie se esperaba semejante situación a nivel nacional, a nivel global, digamos. Y bueno, y de a poco fuimos encontrando nuevas maneras de comunicarnos, y esta manera fue, la verdad que muy importante y muy impresionante para un reencuentro a nivel, como digo, ¿no? A nivel federal. Entonces muchos veían el taller pasar, porque el taller nunca había sido virtual. Entonces, la verdad que tener la posibilidad de este encuentro virtual y que podamos aprender y enseñar con estos dispositivos es un hallazgo de la pandemia, y espero que continúe, digamos, ¿no? Como que ya volver a la presencialidad, o cuando esto pase, no deje esto en el camino. Creo que es algo que hemos aprendido todos en todas partes del mundo, a comunicarnos y a cursar diferentes carreras y aprender diferentes cosas, porque ha habido talleres de todo tipo,
y creo que la verdad que nos ha salvado un poco la vida a todos, porque mucha gente mayor que no pudo acercarse a los talleres de adultos mayores, por ejemplo, han podido comunicarse, han podido conectarse. Es una parte vital nuestra la comunicación, ¿no? Entonces, la verdad es que encontrar esta manera fue maravilloso para todos. Y bueno, para las personas con discapacidad de baja visión, ni hablar, ¿no? Porque es un grupo más que tienen dificultades, como los adultos mayores o como los niños en conectarse. Yo realmente no sabía que hay una población que está capacitado para conectarse con herramientas tecnológicas y hay otra que no, lamentablemente, y que no accede a estos dispositivos. Pero me llamó la atención, en este caso en el que hicimos el taller, la cantidad de gente que la tiene clarísima, como decimos acá, con estas cuestiones, ¿no? Como que se pudieron comunicar, nos pudimos conectar perfectamente. Mucha gente necesita ayuda para conectarse a un Google Meet o a un Zoom, pero igual lo pudimos hacer. Entonces, la verdad que estoy muy contenta de haber podido permitirme también decir, bueno, ¿esto va a funcionar o no? Bueno, probemos si funciona. Y si no funciona, así es. ¿Qué puede pasar de malo, no? Pues nosotros también muy contentos de tenerte aquí en Espacio Incluyente. ¿Qué te parece si vamos a nuestra segunda sección del programa? Se llama Acá Entre Mamis y volvemos enseguida con ustedes, Incluyente. Estás escuchando Espacio Incluyente. No le cambies. En un momento regresamos. Hola, bienvenidas a su sección Acá Entre Mamis. Agradezco al programa Espacio Incluyente por permitirme entrar en tu hogar. Yo soy Chela y el tema de hoy es cómo nos miramos en la televisión y en los medios de comunicación. ¿Qué tal, amiga? Tú te preguntarás, ¿a mí qué me importa cómo nos mira la televisión? Bueno, pues es súper importante saber cómo incluye la televisión y los medios de comunicación en general a las personas con discapacidad, porque aunque no lo creas, ellas demuestran el reflejo de la sociedad actual y a su vez la manera en que debemos tratar a las personas con discapacidad y hasta sus familiares, que en algunos casos no la muestran como deberían. Por eso es de gran importancia que el contenido que se ofrezca sea coherente y no victimice a las familias ni mucho menos a las personas con discapacidad. Hoy vas a saber qué programa ponerle a tu hijo, ya sea que tenga o no discapacidad. Esto para visibilizar y sensibilizar a las personas que tengan la discapacidad o no. Y cuando se encuentre en la sociedad, no lo vea diferente, sino al contrario. Ya sepa cómo sociabilizar con esa persona con discapacidad y para tu hijo con discapacidad, él se vea reflejado y se sienta incluido en la sociedad. Un buen ejemplo de esto es la serie de Nat Geo, la cual se titula Pablo. Esta te dice cómo mirar Pablo el mundo con otros ojos. Está muy padre. Esta trata sobre el autismo. Es muy buena lección para los pequeños de la casa. En el canal 11 Niños y Niñas dan cápsulas informativas sobre discapacidades y también algunos cuentos con lengua de señas, lo cual resulta una muy buena opción. Otra serie que me parece encantadora es la de Daniel el Tigre, el cual incluye dentro de sus personajes a una niña con discapacidad y no le hacen referencia a su discapacidad más en un capítulo donde ella se integra al barrio de Daniel y lo toman de una manera respetuosa y muy adecuada para el nivel de nuestros pequeños del hogar. Ahora, si tú lo recuerdas, había un programa ochentero o noventero, creo que fue a finales de los 90, el cual se llamaba La vida sigue su curso. Y esta te contaba la historia de un chico con síndrome de Down.
y cómo su familia lo integra en la sociedad, primero de su barrio hasta que consigue él ser una persona independiente. Esta serie es precursora porque gracias a ella muchos padres empezaron a tomar de manera diferente la discapacidad de su hijo. Es una muy buena opción para todos los papás. Y otra opción que es divertidísima es la de Malcolm. Aquí así se llama en México, y aquí hay un personaje con discapacidad, el cual él no es para nada victimizado por las historias dramáticas, sino al contrario, él siempre saca provecho por su discapacidad, que tampoco es algo bueno, pero es algo muy divertido porque este es un programa cómico de parodias de las familias. Entonces estas series son muy divertidas y con mucho aprendizaje. Se las recomiendo, aunque todavía hace falta mucho por hacer para incluir a las personas con discapacidad, pero por algo se comienza. Y también existen algunas marcas de ropa deportiva que han hecho campañas a favor de la inclusión. Así también se han hecho líneas de ropa para niños y adultos con discapacidades físicas. Y también marcas de pañales han optado por promover como imagen de bebés con síndrome de Down. Esto es muy importante, que las personas con discapacidad sean mostradas, porque así como individuos y sus familias se ven reflejadas como son. Sí, no nada más en sus aspectos dramáticos de sus vidas, porque de seguro a ti te ha encantado ver películas sobre dramas de personas con discapacidad y cómo logran salir de sus problemas, pero también es importante mostrarlos en su vida diaria, mostrarlos que no necesitan tener una vida dramática para ser mostrada en la televisión o en cualquier medio de comunicación. También es importante que cuando nosotros encendamos ya sea el televisor o utilicemos la computadora, también nos identifiquemos como sociedad, y las personas con discapacidad y sus familias también son parte de esta sociedad. Para finalizar con esta sección, les compartiré el consejo de mamá a mamá. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero son iguales en su derecho de volar. Esto es a lo que me refiero, queridos amigos, que cuando salgan comerciales, salgan algún producto, también las personas con discapacidad se ven reflejadas. ¿Para qué? Para que esta sociedad se vuelva más incluyente, y también para que nuestros pequeños, cuando enciendan el televisor o se encuentren con personas en vivo con discapacidad, no los miren como extraterrestres o no los sientan ajenos a su sociedad, sino que empecemos a cambiar desde ahorita y mostremos a las personas con discapacidad en todos sus aspectos. Gracias, amigos, por escucharnos, e invitamos a otra sección de Acá Entre Mamis. Agradezco al Centro Cultural de España en México por el tiempo prestado, al programa Espacio Incluyente, y los invitamos a dejar sus comentarios en el WhatsApp del programa. Y hasta la próxima semana en su sección de Acá Entre Mamis. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente. Aprende con nosotros. Y ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente, hablando de un tema muy interesante, la radio en temas de discapacidad. Y bueno, pues tenemos a nuestra invitada, que ella trabaja para el Instituto Superior de Estudios Radiofónicos en Argentina. Y en esta ocasión, en este año de pandemia 2021, se abrió un taller de locución llamado El Mundo en Voz, que estuvo abierto para que la gente con discapacidad visual, ya fuera ciegos o de baja visión, pudieran aprovecharlo a la distancia. La verdad es que fue todo un éxito el aprender, y el que también su servidora tuviera la posibilidad de adquirir este conocimiento, a pesar de que yo era la única que andaba por ahí con ustedes de México. Pero ahorita que comentas que el instituto es el único que tiene presencia a nivel Latinoamérica de manera gratuita, eso es muy cierto. Hay que aprovechar
todo lo que las posibilidades nos permitan de manera gratuita, porque la locución en sí, la radio, es una carrera muy cara, por lo menos aquí en México. Si uno lo hace de manera privada, bueno, pues es una gran inversión, y que aprovechemos instituciones que lo hacen de manera gratuita, pues qué mejor. Cuéntanos un poquito más de tu experiencia como profesora con este primer taller a distancia, que también favoreció a que muchos chicos de la Argentina, alrededor de todo su país, pudieran ingresarse. Yo recuerdo los testimonios de los compañeros agradeciendo, ¿no?, que se haya abierto la oportunidad y que con solo un clic pudieran conectarse desde cualquier parte de Argentina. Sí, como decís vos, hay que tomar nota, ¿no?, de estas cosas. Primero de saber, bueno, que somos unos privilegiados que podemos acceder a esta educación gratuita y apuntar para el futuro para tener más cursos en los que podamos integrar, digamos, y que se puedan hacer más capacitaciones de este tipo para la gente que no tiene otra manera de acceder, ¿no?, y que está lejos, sobre todo, porque nosotros como institución tenemos institutos, lo que se dice acá, adscriptos, que serían como filiales en las provincias de Argentina, pero bueno, no hay talleres o no hay gente pensando, desarrollando talleres de discapacidad. Entonces, hay toda una tarea y toda una puerta que se abre, ¿no?, con esto de la virtualidad. Así que creo que es muy importante apuntarlo y registrar que estamos en una situación que podemos hacerlo y que podemos mejorar y brindarnos más todavía para el afuera, ¿no? Así que bueno, eso es importante. Y mi experiencia como docente en el taller fue muy importante en el sentido en que justamente yo adapté un montón de ejercicios que hacíamos en la presencialidad con los alumnos, pero bueno, hay cosas que tenía que chequear si funcionaban o no en la virtualidad, ¿no? La locución tiene algo que es muy corporal también, que es muy de actuación, que trabajamos mucho la disponibilidad del cuerpo, y bueno, eso en la virtualidad lamentablemente está cortado, pero bueno, tratamos de integrar, digamos, la locución y la voz. Siempre fui muy insistente con esto de que la locución es parte de un cuerpo que habla, que se expresa, entonces, bueno, no estar desconectados de ese cuerpo, y bueno, tratando de justamente adaptar estos ejercicios para mejorar nuestra manera de locutar y ejercicios de improvisación, sobre todo, que son los que trabajamos también en la presencialidad, porque la locución se basa básicamente en textos leídos, ¿no?, en textos que te dan de leer, textos de otros que te dan de leer, como publicidad, noticias, distintos comentarios radiales o bueno, lo que sea, digamos. Pero yo me parece que bueno, teníamos que trabajar mucha improvisación, porque justamente la dificultad reside en llevar a cabo una lectura fluida. Entonces, la improvisación es la manera en que uno puede mejorar esa voz, ¿no?, la voz radiofónica. Así que bueno, hicimos muchísimos ejercicios de improvisación y pero aparte muy divertidos, Ale. Sí. Así es, muy divertidos, porque uno escuchando a los compañeros, y no era de que, a ver, bueno, en algunos casos si no, lo preparan para la otra clase, pero en otros era, ahorita mismo empiecen a, no sé, a hacer una narrativa de su día, y entonces escuchar de un 2x3 la historia de nuestros compañeros y pues la experiencia que cada uno planteaba era también muy divertido. También lo que me ha gustado del taller es que comenzaste desde el inicio haciéndonos mucho hincapié de que tenemos que explotar también todos nuestros sentidos y que nuestro cuerpo va conectado, y que la parte también vocal tiene mucho que ver con el estar relajados, ejercicios para estar articular bien. Nos dejaste por ahí utilizar un lápiz, una pluma en la boca y estar articulando muchísimas cosas a lo largo del día, o quitarle a una oración las vocales,
más bien las consonantes y solo pronunciar las vocales. Y entonces era un tema de estar practicando constantemente en la rutina diaria, pero a la vez dándonos cuenta que todo esto favorecía la articulación también de nuestros diálogos y que podamos expresarlo pues de manera más evidentemente más lógica. Así que, ¿qué otros instrumentos tuviste que poner en práctica a la distancia con nosotros? Algunos tips que les puedas dar también a quienes les gusta la radio y puedan hacer los ejercicios desde casa. Sí, lo que pasa, bueno, hay muchos, estamos en una época en que todo el mundo ve tutoriales para aprender a hacer cosas, ¿no? Y de tips para aprender a hacer cosas. Y hay tutoriales de clases de canto, por ejemplo, o de locución, que yo soy muy cuidadosa con ese tema porque uno puede aprender ciertas cosas desde los tutoriales, pero siempre tenés que tener una guía, ¿no? Una profesora, un docente que sea bueno y que sepa, que te guíe a vos como persona única, digamos, porque uno no puede hacer a todo el mundo los mismos ejercicios, o no sabemos si tenemos patologías o no en cada voz. Entonces hay que tener cuidado con ir a esos tips de locución, ¿no? Como que siempre está bueno estudiar con alguien que sabe, ya sea canto o locución, para no dañar, porque nuestras cuerdas son sensibles también, y si vos haces ejercicios que te extralimitás en lo que podés hacer, podés tener perjuicios, digamos. Entonces siempre apunto a hacer ejercicios cuando empezamos, bien iniciales, en el sentido de ejercicios de respiración, que son parecidos a los que podés hacer en una clase de yoga, con diferentes tipos de inspiraciones y exhalaciones. Y una vez que está ganado esa técnica de respiración, que lleva mucho tiempo, lleva años, nunca se termina de entrenar, ¿no? Como las voces nunca se terminan de entrenar. No es que estudias un mes o 3 meses o un año y ya está. No, esto es para siempre, digamos. Si querés dedicarte al canto o a la locución, tenés que entrenar. Y entrenar es como ir al gimnasio. Todos tenemos, los músculos de la laringe también se entrenan. Y entrenar en este buen sentido, ¿no? Con técnicas de respiración, después agregándole sonidos, con vocales, y cada vez complejizando más, digamos, los ejercicios. Pero siempre apuntando al largo plazo, a tener paciencia, porque son justamente técnicas que se adquieren y es que después uno las internaliza y que llevan mucho tiempo, ¿no? Como que las técnicas no es que se aprenden de un día para otro. Entonces, andar con cuidado con esas cuestiones, con esos gurúes de la locución, porque realmente cada caso es único y cada voz es algo distinto para trabajar. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahí sí es esperar la presencialidad o tener a un locutor o a un profesor de canto exclusivo que nos siga, ¿no? Que nos escuche y que trate de escuchar si tenemos alguna patología o no, porque nosotros no somos profesionales de la voz en sentido fisiológico, digamos, como son los foniatras o los fonoaudiólogos. Y ahí tenemos que hacer un chequeo de nuestras cuerdas, ¿no? Antes de empezar cualquier tipo de carrera, cualquier tipo de entrenamiento, porque como justamente cuando uno va al gimnasio, vas a entrenar muchísimo un músculo que no sabes cómo está. Entonces tenés que tener un panorama de cómo está eso, de cómo están las cuerdas antes de empezar. Tenés que tener un diagnóstico de cómo estás. Y si estás bien, adelante, ¿no? Si no, hay que corregir, hay mucha patología de la voz que uno desconoce, entonces tenemos que tener cuidado con esas cuestiones. Así es, y fíjate que lo que acabas de decir también es muy importante. El hecho de comparar un poquito lo que es el canto con la locución tiene que ver con disciplina, no nada más de un día, de decir, ya cumplí con la clase, hago mi ejercicio y me olvido toda la semana. No, sino hay que estar constantes, porque solamente a través de la constancia y de esas rutinas es que uno ve el avance.
y nadie lo puede hacer. La maestra, el instructor, el profesor te puede decir qué hacer, pero si tú no lo haces por ti mismo, la ventaja y los avances no se van a notar. Sin embargo, si los haces, con el paso del tiempo, la gente te escucha, tú misma vuelves a reproducir los audios y dices, qué diferente, ¿verdad? Haciendo las pausas, las adecuaciones, todo este tema que también nos enseñaste en clase, de darle las entonaciones y las emociones de acuerdo a cada cosa, porque un mismo párrafo lo podíamos diversificar en, 10 emociones diferentes y se oye totalmente diferente también. Sí. Bueno, los aportes de los tonos, sí, y bueno, ahí ya estamos entrando en la expresión, ¿no? En la expresividad después de desarrollar estas técnicas. Sí, es una técnica leer correctamente o ser capaz de transmitir, digamos, un relato a otra persona, ¿no? Como esto de siempre imaginar a quién le estamos leyendo, imaginar una persona o imaginar a un oyente y qué necesitamos para que ese oyente se quede escuchando, ¿no? Como necesitamos que ese oyente no piense que estás queriéndote sacar el texto de encima, sino que te gusta, que te da placer leerlo y que te da placer transmitirlo. Entonces, es toda una búsqueda, ¿no? Los efectos de la lectura, con las pausas, los silencios, como decís vos, los cambios de ritmo, los cambios de tono, hay muchas cosas que podemos trabajar y mejorar en términos de locución ya, ¿no? Entonces, sí, esto también se entrena, porque me parece que lo que primero tenemos que entrenar es nuestro oído a la hora de escuchar cómo otros relatan y cómo otros llegan, cómo hace esta persona para transmitirme esta emoción, ¿no? Entonces, a partir de nuestra escucha, como tenemos que ser muy oyentes primero, ¿no? Y perceptivos, y después sí, transmitir y empezar, ¿no? Porque hay muchas maneras de decir la misma cosa, muchísimas maneras, y podemos darlo desde una emoción diferente. Y bueno, eso es puro juego y pura experiencia, ¿no? Juego, probar, ir probando, ir equivocándote, ir buscando. Así que bueno, este es el desafío. Así es. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poco de música y volvemos enseguida contigo? Todavía queremos conocer más acerca del tema de la locución. Pues vamos a escuchar la canción Voy a Volver con los Caligaris y Jimena Sariñana y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te presto mi voz aquí en Espacio Incluyente. La movilidad y los reglamentos en la Ciudad de México. ¿Alguna vez se han caído, lastimado, esguinzado, fracturado alguna pierna, un pie, una rodilla? Yo sí. ¿Qué tal ha sido su movilidad? Bastón, andadera, muletas, silla de ruedas, etc. Se vuelven las herramientas indispensables para moverse. Una semanita, 15 días, un mes, 3 meses, a veces más, se siente como una eternidad. Y uno tiene que seguir. Hay trámites que hacer, citas médicas que pedir y cumplir, exámenes, rehabilitación, pero en ese ínter hay que desplazarse. Y en una ciudad como la Ciudad de México, la movilidad es todo un tema. Las rampas para silla de ruedas no son tan comunes como una quisiera y ya les hablaba yo en el primer episodio de las feas banquetas que tenemos en esta ciudad, en este país. Resulta que moverse con un miembro inferior inmovilizado o amputado es súper complicado. Aquí tenemos la ventaja de la vista, sí, pero de poco nos sirve si uno no encuentra un camino seguro y transitable. Esto de tener que subir y bajar en las banquetas y que estén tan altas es terrible. Y algunas veces, cuando existen las rampas, están diseñadas para matar a quien las usa. Así de inclinadas están. Resulta que, de acuerdo al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con la última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de abril de 2021, en su título primero, capítulo único, que habla de las disposiciones generales del reglamento, dice, en su artículo tercero, párrafo primero,
fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vía pública a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, sustentabilidad, comodidad, accesibilidad y buen aspecto. En su título segundo, de la vía pública y otros bienes de uso común, en el capítulo segundo de el uso de la vía pública, en su artículo 10 dice: en ningún caso las obras, reparaciones u ocupación de la vía pública deben ser obstáculo para el desplazamiento accesible, seguro y continuo de las personas con discapacidad, de acuerdo a las especificaciones que establezcan las normas y demás disposiciones aplicables. En su artículo 11, en el párrafo sexto, dice: para construir o instalar sin autorización de la administración obstáculos fijos o semifijos como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o restrinja el libre tránsito tanto vehicular como de transeúntes. En su artículo 17 dice: la administración establecerá las restricciones para la ejecución de rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehículos, así como las características, normas y tipos para las rampas de servicio a personas con discapacidad y ordenará el uso de rampas móviles cuando corresponda. En su título quinto del proyecto arquitectónico, en el capítulo segundo de la habitabilidad, accesibilidad y funcionamiento, en el artículo 80 dice: la accesibilidad para personas con discapacidad, así como las dimensiones y características de los locales de las edificaciones, según su uso o destino, se establecen en las normas. Los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad deberán sujetarse a lo establecido las normas y/o normas oficiales mexicanas. Las edificaciones con servicio al público o que impliquen la concurrencia del público deberán sujetarse a los requerimientos de accesibilidad para las personas con discapacidad establecidos en las normas. Los requerimientos de habitabilidad y funcionamiento deberán cumplir con lo dispuesto en este reglamento y en las normas. Y como les he comentado en otras oportunidades, ¿verdad? Tristemente, todas estas cuestiones se quedan en el papel, ya que en la realidad esto no se aplica. Pero nosotros podemos exigir, verificar cuando estén haciendo una construcción nueva y en su momento ir a la delegación, alcaldía correspondiente, municipio, etcétera, para ver que esto se aplique. Y bueno, esta sigue siendo Ailía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz. Nos seguimos escuchando por Espacio Incluyente. Gracias y hasta la próxima. ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia e interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535-090575 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente. Volvemos con ustedes aquí a su programa Espacio Incluyente. Yo feliz de tener con nosotros a nuestra experta en locución, Alejandra Paulucci. Y bueno, acabamos de escuchar también la sección de nuestra fonoaudióloga, Ailía Antunes. Así que pues vamos a continuar con el resto de esta hermosa entrevista hablándonos en temas de locución y también discapacidad. Porque justo en Argentina se lleva a cabo este taller donde personas con discapacidad visual, ya sea ciegos de baja visión, aprendimos muchísimo a distancia. Esa es la posibilidad que nos da también la pandemia, además de pues las otras situaciones, ¿no?, terribles de decesos. Pero por un lado también las personas con discapacidad es complicado, más cuando es a distancia, ¿no? Si tenemos la oportunidad de estudiarlo desde casa, pues qué mejor aprovecharlo. Y bueno, pues nuestra invitada, Alejandra, nos va a contar ahora cómo ha sido su experiencia de trabajar con personas con discapacidad. El taller se inicia en el ISER desde el 2016, Alejandra, pero ¿desde el inicio tuvieron personas con discapacidad o fueron abriendo esta oportunidad y este es el primer taller específico para personas con discapacidad? No, abrimos exclusivamente para personas ciegas o baja visión porque nos dimos cuenta que había todo un público que
se acercaba a ISER, que quería estudiar locución y tenía esta dificultad, ¿no? Era el examen de ingreso es muy riguroso, porque entran pocas personas, porque bueno, hay vacantes limitadas lamentablemente. Entonces había muchas personas ciegas y que se quedaban afuera, o con baja visión que tenían dificultades de lectura y se quedaban afuera del examen de ingreso. Entonces las autoridades de ISER en ese momento, bueno, ahora sigue siendo la misma autoridad de ISER, dijo, bueno, hagamos un taller con personas que reiteradamente vienen a dar el examen de ingreso, o que les interesa la locución, básicamente, sin hacer una currícula, una carrera. Así que bueno, así empezó más o menos la idea, ¿no? Como darles un espacio a todas aquellas personas que estaban interesados en ingresar a la carrera y que lamentablemente no lo podían hacer. Así tuvimos alumnos que sí pudieron entrar a la carrera, que primero hicieron el taller con nosotros y después entraron a la carrera y ahora se están recibiendo. Como abrir un poco más, democratizar un poco ese espacio para darle la posibilidad, porque justamente es una carrera difícil para estas discapacidades, pero bueno, si tenemos un espacio de contención y de poder conocernos, poder acceder a otro tipo de dispositivo para leer al aire, leer en el micrófono, es genial. Entonces, bueno, empezamos por ahí, digamos, ¿no? Como con esta, nos vino la necesidad de hacer este espacio, ¿no? Y bueno, este espacio, como reiteramos ya, gratuito. Así que desde ahí viene, la idea original viene a partir de esto, de este impedimento de las personas ciegas de no poder acceder a la carrera. Pero entonces sí es desde el 2016. Es desde el 2016, sí, es del 2016. Eso es importante destacarlo, sí, porque ya son años de experiencia también trabajando con personas con discapacidad. Sí. Bueno, al principio empezamos con una profesora de teatro, estábamos las dos, y bueno, inventamos, ¿no? Esto de hacer locución desde otra manera, desde otro lugar. Ella aportaba muchos ejercicios corporales, bueno, todo lo que es la disponibilidad, sabe mucho. Y bueno, después me quedé sola en el proyecto y funcionó igualmente. Y bueno, justamente cuando tenés presencialidad, seguíamos haciendo ejercicios, ¿no? corporales y mucha vocalización. Hacíamos vocalización, hacíamos canciones al principio, canciones rítmicas para empezar a escuchar un poco mejor esto que digo, ¿no? Como empezar a tener más oído y a percibir todos los sonidos, las sonoridades diferentes que están en la radio. Así que bueno, la verdad que el proyecto está buenísimo y poder llevarlo a cabo también. Y bueno, poder hacer después, a partir de todo el desarrollo de las personas en el taller, poder llegar a un programa de radio que el ISER cuenta con una radio educativa, obviamente que tiene poco alcance, pero se escucha, todos los estudiantes tienen programas de radio y bueno, y el taller también tenía un espacio, ¿no? Y eso se perdió, así que esperemos que el año que viene tengamos un espacio, un programa de radio donde podamos volcar todo lo que hacemos en el taller y bueno, podamos hacer radioteatro, podamos hacer diferentes programas para esto, ¿no? De tener un espacio de creatividad y de poder entrenar todo lo que la gente quiere, ¿no? Así que bueno. Así es, y si a nivel Latinoamérica el ISER se ha caracterizado por ello, como dices, de ser un espacio que no lo encuentra uno tan fácil y que dé la oportunidad a que uno desarrolle sus capacidades y sus habilidades en temas de locución, porque aparte no es sencillo. Yo no sé si los radioescuchas se imaginen que cuando no es lo mismo tener una hoja escrita con lo que vas a decir a tenerla que leer en braille, que a veces la yema de los dedos no te ayudan tanto, o si no tienes tanta práctica, si no eres ciego de nacimiento y no lo has practicado, porque aparte no todos saben braille, no. Entonces se complica no. Y a veces hay que utilizar dispositivos electrónicos, como es mi caso, que yo para todo lo ando ocupando el teléfono y entonces escucho la voz parlante y ya empieza uno también a veces hasta utilizar la memoria
y a grabarse los parlamentos, las palabras, lo que tiene uno que decir. Y muchas otras veces, como tú nos dijiste, también trabajar con la improvisación, que es muy importante en temas de comunicación. Exactamente, sí. Creo que ustedes, las personas que tienen discapacidad visual, son muy buenos, bueno, eso lo he descubierto con estos años, improvisando. Son geniales, son superadores de cualquier, porque han desarrollado el oído, han desarrollado el lenguaje de una manera que una persona que ve no necesitó tanto. Y se ve mucho la diferencia, entre los estudiantes, por ejemplo, avanzados, y ustedes con esto de la improvisación, la verdad es que le sacan varios cuerpos de ventaja, porque, bueno, es una habilidad, ¿no? La improvisación y tener la posibilidad, bueno, el vocabulario, poder decir de determinada manera. No todos los estudiantes pueden llegar al nivel que tienen las personas con discapacidad. Eso es importante también, rescatarlo, ¿no? Y las ganas que tienen, ¿no? Sí, eso también es muy padre, porque a muchos, si tienen la discapacidad desde la infancia, como dices, los ha acompañado la radio a lo largo de su crecimiento, y muchas veces también la televisión que pareciera la radio, porque pues como no hay imagen, entonces todo es cuestión de oído. Pues encantados de tenerte con nosotros. Estaremos muy pendientes de que el ISER vuelva a abrir este taller y que siga siendo de manera virtual, para que no solamente México se pueda unir, sino muchos más países de Latinoamérica, y podamos aprovechar la posibilidad de estudiar a distancia, y por supuesto que mejor con una experta como tú, Alejandra. Yo te agradezco un montón la comunicación, la verdad un placer conocerte, fue hermoso este encuentro, y bueno, sí, ojalá que sigamos en contacto y haciendo cosas juntas. ¿Quieres compartir las redes del ISER para que la gente también se contacte ahí, pueda estar informado, seguir la página? Si tienen Instagram y en Facebook también, ISER Digital, es ISER Digital. Yo creo, ¿cómo te enteraste vos, Marlene, del taller? Hablando así también por claro, por Instagram. Claro. Seguí hasta a ISER, increíble. Así es. Claro, de hecho, fue así como, bueno, voy a mandar mi solicitud a ver si me aceptan, y fue una sorpresa de verdad el saber que me mandaron el enlace ya conectarme. Espectacular. Yo muy bien. Más por tenerte con nosotros aquí en tu programa Espacio Incluyente. Sé que no será la única vez, hablaremos más de este proyecto el próximo año, porque lamentablemente el ISER ya este año no tendrá taller de locución para personas con discapacidad, pero por aquí se estarán enterando, y que muchos más puedan aprovechar la oportunidad. Te damos muchas gracias, Alejandra. A ustedes. Y bueno, pues encantados de tenerte con nosotros. Igualmente, muchas abrazos. También damos gracias a todo el equipo de producción, a nuestra querida Cecilia González Landín, por supuesto a Uriel Jiménez, a nuestro querido postproductor Alejandro Fierros, a Mara también en la producción, y en general a todos ustedes por escucharnos semana con semana. Mi nombre es Marlene Castro y los dejamos con la cerecita del pastel del programa, la siguiente sección, que es Páginas que Trascienden. El día de hoy nos van a hablar de un talentoso hombre que también tiene discapacidad visual y que ha trascendido a través de los años y del tiempo por su talento. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto. Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Alma Salas. Es una gran alegría estar una vez más con todos ustedes a través de la radio. Como siempre, en Páginas que Trascienden, nos esforzamos por difundir el talento de las personas con discapacidad. Hoy te compartiré una historia más de lucha y superación. Hablaremos de un escritor, poeta y pintor irlandés. Su nombre es Christy Brown. Nació el 5 de junio de 1932 en Dublín. Su familia era numerosa. Estaba conformada por 21 hermanos más. Desafortunadamente, solo sobrevivieron 13. Christy ocupaba el lugar número 10 en relación a sus hermanos. Su papá se dedicaba al oficio de albañil y su mamá era ama de casa. A los pocos minutos de haber nacido, los médicos detectaron que Christy padecía una severa parálisis cerebral que le impedía hablar
y no movía las partes de su cuerpo excepto su pie izquierdo. Fue terrible para él lidiar con su entorno porque en la época en la cual se desarrolló, las personas con discapacidad eran consideradas anormales. Sufrió falta de aceptación por parte de algunos familiares. No podía comunicarse y esto le ocasionaba una constante frustración. En la adolescencia comenzó a interesarse en el arte y la literatura. Fue entonces cuando apareció en su vida una mujer llamada Catriona, quien era una trabajadora social. Al enterarse de la historia de Christie, empezó a visitarlo con frecuencia. Lo motivaba para que se valiera por él mismo. Gracias a ella y a su mamá, aprendió a leer y adquirió la habilidad física para escribir con el único miembro que le respondía, su pie izquierdo. Asistió a una escuela llamada Brendan's College en Sandy Mount, donde tuvo la oportunidad de encontrarse al prestigiado pediatra Robert Collis, quien descubrió el talento de Christie para la escritura y le sugirió que realizara una obra literaria donde plasmara sus vivencias y le ayudó a publicarla bajo el título de Mi pie izquierdo. Debido a este relato biográfico, Christie adquirió fama y fue tanto su éxito que recibió muchas cartas de gente a la cual le gustó el libro. Para responder estas cartas, Christie contrató a una secretaria sin imaginar que el amor estaba más cerca de lo que él sospechaba. Tiempo después, esta chica se convirtió en su esposa. Su siguiente trabajo como autor fue Down, todos los días, una extensión de Mi pie izquierdo que se tradujo a 14 idiomas y fue bestseller a nivel internacional. Posteriormente, elaboró una serie de novelas como Una sombra en verano y Salvajemente crecen los lirios. Tuvo un final trágico. Falleció a los 49 años de edad, muy joven, por asfixia. Sin duda, tuvo una carrera notable y nos dejó un legado impresionante. A continuación, te mencionamos algunas frases de este célebre escritor para que sigamos recordándolo como el gran hombre que fue. La esperanza que demora es tormento para el corazón. Esto nos habla de todos los momentos de tristeza que atravesó Christie. A veces el dolor del alma es más profundo que el físico. 2. Si yo no podía ser como las otras personas, al menos sería yo mismo, de la mejor manera posible. Estaba claro que nunca sería como los demás, pero esto no debía preocuparlo. Todos cumplimos una función dentro del sistema humano. El rol que desempeñamos en la sociedad no es inferior ni superior, simplemente es único. 3. Mi mamá tomó la determinación de tratarme exactamente igual que a mis demás hermanos y no como una cosa extraña, mientras que otros parientes deseaban llevarme a un internado porque según ellos yo era un retrasado mental al que nadie podía ayudar. Reflexionemos, ¿has sentido rechazo por parte de tu familia? ¿O cuáles son las personas que te han impulsado a lograr tus sueños? ¿Cómo crees que ha cambiado el concepto de discapacidad a lo largo de la historia? Si tuvieras enfrente a Christie Brown, ¿qué le preguntarías? Gracias por permitirme acompañarte en esta sección. Recuerda que puedes dejarnos tus aportaciones en las redes sociales del programa. Y no olvides poner amor en cada una de tus actividades. Te deseo un extraordinario día. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Incluyente, con Marlene Castro. Un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra